olvidemos que vivimos en un mundo decaído, en un mundo perverso, pervertido, y nosotros ahora tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo. Antes nos dejábamos arrastrar por la corriente de este mundo, pero ahora vamos en contra de ella para andar en amor, para imitar a Dios en esto. Por eso en los versículos 1 al 2, Pablo comienza mostrándonos cómo debe ser nuestra manera de vivir como cristianos, imitando a Dios, caminando en amor. Pero inmediatamente después nos presenta el contexto difícil en que estamos llamados a vivir. Así, un mundo marcado por el pecado, la oscuridad y la corrupción. Es como si nos dijera, este es el estándar divino y este es el terreno hostil donde deben reflejarlo, donde deben vivir a la luz de lo que Dios es. Como hijos de luz deben vivir en medio de un mundo oscuro. Así que para el desarrollo de esta enseñanza, hermanos, prácticamente de los versículos 3 al 7, vamos a ver tres encabezados. En primer lugar, veremos ciertos pecados que son diametralmente opuestos a ese amor en el cual debemos andar. Pablo va a enlistar, va a mencionar ciertos pecados que son opuestos diametralmente a ese amor en el cual debemos andar. En segundo lugar, veremos los pecados que ni siquiera deben mencionarse entre el pueblo de Dios, pecados que ni siquiera nosotros deberíamos mencionar entre el pueblo de Dios. Y en tercer lugar, y muy brevemente, vamos a mirar las razones por las cuales debemos abstenernos de esta clase de pecados, las razones por las cuales debemos abstenernos de esta clase de pecado. Así que en primer lugar, Pablo pasa a mencionar en primer lugar ciertos pecados que son diametralmente a ese amor en el cual debemos caminar nosotros. Versículos 3 y 4, Pablo menciona esos terribles pecados, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y Pablo comienza con la preposición pero, lo que significa que lo que va a pasar o a decir enseguida está conectado con lo que ha dicho anteriormente. Esos pecados que Pablo menciona aquí van en contra del amor. Él nos ha dicho en los versículos 1 y 2, andad en amor. Imiten a Dios, a su Dios Padre, imitándolo en amor. Los cristianos hemos sido llamados a esto, pero para ello debemos desechar ciertos vicios porque son totalmente contrarios al carácter santo y piadoso y puro de Dios. Así que la práctica de estos pecados se oponen a ese amor genuino que brota de Dios y que debe caracterizar a todo hijo de Dios. Y en primer lugar, el primer pecado que Pablo menciona es la fornicación. La fornicación. La palabra fornicación es traducido del término griego porneia, que abarca todo tipo de inmoralidad sexual. Todo lo que es impuro es fornicación. Esto incluye cualquier relación sexual fuera del diseño establecido por Dios. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios ha creado un marco para que la sexualidad sea santa. Y fuera de ese marco todo se convierte en impuro. Es decir, hermanos, un hombre y una mujer deben vivir en el marco del matrimonio. Lo contrario es vivir en fornicación, es vivir en pecado. No podemos vivir así, es lo que dice Pablo. Ustedes no fueron llamados como hijos de luz para vivir en fornicación, sino para vivir en santidad, y solamente la sexualidad en el marco del matrimonio es que es santo, y es claro, entre un hombre y una mujer. No entre una mujer y una mujer, y entre un hombre y un hombre. Eso es inmoralidad, eso es fornicación, eso es impureza sexual. Según la enseñanza bíblica, tales actos no solo violan la santidad de Dios, que Dios exige, sino que también distorsionan el verdadero significado del amor. ¿Sabe, hermanos, por qué las personas cuando se unen a vivir juntos, por qué no quieren un matrimonio? Porque no quieren compromiso. Donde no hay compromiso, no hay amor. Por eso ese marco fuera del matrimonio, la sexualidad es un pecado terrible. Y Pablo dice, no anden de esa forma porque esto es contrario a la manera de cómo ustedes deben de andar. Hoy en día muchas personas confunden el amor con el placer sexual sin compromiso ni responsabilidad. Pero eso no es amor.
Es simplemente usar a la otra persona para satisfacer sus deseos egoístas y momentáneos. El verdadero amor, según el diseño de Dios, no busca lo suyo, sino el bien del otro. Y tengan muy en claro eso, hermano. Si usted realmente ama, está buscando el bien del otro. Pero si usted lo está llevando a pecar a esa persona, usted es culpable del pecado de ella también, porque usted lo está llevando a pecar contra su propio cuerpo. No se trata de recibir, sino de dar. El amor es esto. El amor genuino sirve, cuida y está dispuesto a sacrificarse por el bienestar del otro, incluso cuando eso implique renunciar a nuestra comodidad personal. Pero lo que el mundo identifica muchas veces como amor es solo una pasión egoísta y dañina. Esa pasión es diametralmente opuesta a la esencia misma del amor bíblico. El máximo ejemplo, hermanos, que encontramos en la Biblia y en toda la historia de la humanidad es el de nuestro Señor Jesucristo. Como ya Pablo nos ha dicho en el versículo 2, dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Su amor lo llevó al autosacrificio, a dar su vida por nuestros pecados. Hermanos, donde hay fornicación, hay totalmente egoísmo. No hay amor en eso. No podemos decir que dos personas que andan fuera del marco matrimonial se aman, porque eso es totalmente falso. Hay egoísmo, intereses personales. Pero esa clase de amor que el mundo suele promover no los lleva al autosacrificio, a entregarse por el bien de los demás, sino a buscar su propia autoindulgencia, a satisfacernos a nosotros mismos a costa de dañar a otros y de usar a otros. Hoy ofrece el mundo amistad con tal que qué provecho puedo sacar de esa persona. No es amor esto, no es amistad ni siquiera. No busca el bien del otro. Dice Pablo en 1 Corintios 6, 18, 1 Corintios 6, 18, que el que fornica contra su propio cuerpo fornica, contra su propio cuerpo peca. Hermanos, nunca puede ser amor llevar a la otra persona a hacerse daño a sí mismo. Si usted dice ser cristiano y usted hace esto, usted no es cristiano. Porque el amor no busca al otro hacer daño al otro. Es decir, usted está llevando a esa persona a fornicar y esa persona está atentando contra su propio cuerpo, lo cual usted está haciendo mal, pero el amor busca el bien del otro, no el daño del otro. No podemos llamar a eso amor. Así que el amor verdadero está en contra de la fornicación, como también de toda inmundicia. Hermano, no es que un hombre con un hombre se amen, eso es mentira. Eso es una depravación, eso es un daño. O mujer con mujer, o toda esta clase de perversiones que estamos cosechando y viendo en nuestro alrededor, en nuestro tiempo, hermanos. Simplemente eso es viendo una sociedad que va cada día más en decaimiento moral, en depravación, y el amor de muchos se está enfriando, aún en la iglesia. Pero no solamente Pablo señala este pecado de la fornicación, lo cual es muy terrible, sino que hay otro pecado que él menciona y es toda inmundicia. Toda inmundicia. Aquí se condena la impureza o suciedad, no solamente en hechos, sino también en palabras, pensamientos, intenciones del corazón, deseos y pasiones. Hermanos, el pecado no comienza con la acción, sino que se cultiva en la mente y en el corazón. Por eso, si queremos vivir en amor como Dios nos llama, debemos cuidarnos o debemos cuidar lo que permitimos entrar a nuestra mente. Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que escuchamos. Toda impureza, por pequeña que parezca, puede alimentar deseos y pasiones que nos alejan del carácter santo de Dios y del amor verdadero. Esas pasiones nos impulsan a servirnos del otro para nuestro propio placer pecaminoso, y eso es exactamente lo que está en contra del verdadero amor. Por eso Pablo relaciona el pecado de la inmundicia con el pecado de la avaricia, que es el tercer pecado que Pablo menciona aquí. Dice la avaricia. Pablo aquí usa la palabra que significa excederse, el deseo de tener más. Es lo que caracteriza al que amontona dinero. Sin embargo, en la conexión presente, debido a su estrecha asociación con la inmoralidad y la impureza, está relacionado con la inmundicia. Es el deseo de satisfacernos a nosotros mismos, es utilizar el cuerpo
de otro para la gloria, para la propia gratificación egoísta. Esa codicia pasional que algunos confunden es egoísta y destructiva. Dice John MacArthur al respecto: por cuanto esos pecados parecen ser tan atractivos y prometedores, esposas son olvidadas, hijos son descuidados, hogares son destruidos, amigos son echados de lado porque no se escatima esfuerzo con tal de cumplir el deseo de tener aquella persona codiciada, y todo eso en nombre del amor, dicen ellos. Sigue diciendo John MacArthur: debido a la fuerte naturaleza sexual de los seres humanos, los pecados sexuales son poderosos y pueden pervertir en maneras inimaginables. Si les das rienda suelta a esos pecados, guían a una completa insensibilidad en cuanto a los sentimientos y bienestar de otros, a una horrible brutalidad, frecuentemente al homicidio, como testifican diariamente las historias que aparecen en las noticias. Eso es lo que vivimos el pan diario, hermanos. ¿Por qué vivimos en una sociedad donde hay todo esto? Niños abandonados, hogares abandonados, porque se ha dado lugar a esas pasiones egoístas como son las inmundicias sexuales. Estos hombres no se conforman con tener una mujer, sino que quieren otras. Son ávaros, quieren tener más. Nunca se satisfacen, siempre cumplen las demandas sexuales de su pecado. Estos pecados no solo afectan nuestras acciones, también endurecen el alma y la conciencia. Una persona que esté viviendo ahí le resultará como vivir como vive. ¿Por qué? Porque no ha salido del problema. No es decir, voy a arreglar el problema tal día. No, es vivir y saber que eso, entre más permanezco en este pecado, mi corazón más se endurece, mi conciencia más dura se vuelve. Poco a poco nos vuelven insensibles al bien, al amor verdadero y a la voz de Dios. No podemos escuchar claramente la voz de Dios porque estamos en pecado. Ese pecado ha hecho estorbo entre nosotros para escuchar a Dios. Ha endurecido nuestro corazón para atender sus demandas. Son completamente opuestos al amor bíblico que busca el bien del otro y la honra y la santidad. Lo vemos claramente, por ejemplo, en el caso del rey David. Él empezó codiciando a una mujer que miró en un lugar que no debería estar, cuando debería estar al frente de la batalla. Como rey, él debería estar allí. Descuidó su responsabilidad y comenzó a codiciar lo incodiciable. Al no detener a tiempo el deseo por una mujer que no le pertenecía, cayó en una grave condición espiritual. Y él ya tenía esposa, pero quería otra, la avaricia. Y comenzó a maquinar en su corazón esta idea de tenerla y de poder estar en sus brazos. Cayó en una grave condición espiritual y ¿sabe qué? Terminó cometiendo pecados que marcaron no solamente profundamente la vida de él, sino que trajo mucho daño a los otros. Mire la familia de David que continúa en guerra por causa de su pecado. Hermano, si tú vives así, o amigo que me escuchas, tú traerás no solamente desgracias para tu vida, sino desgracias para muchos. Y eres un insensible porque solamente piensas en el placer tuyo y no piensas en el bien de los demás. No podemos llamar a una persona así que teme a Dios y ama a Dios, porque está buscando es el mal de los demás. Son completamente, hermanos, estas personas al amor bíblico, que buscan el bien solamente de ellos. Y marcaron profundamente, y aquí nadie está exento de caer en esto, hermano. Nadie. Por eso Pablo en esta sección nos advierte de estos pecados y está hablando a una iglesia creyente, está hablando de la iglesia de Éfeso. Un conjunto de personas que han profesado la fe, sí, pero ¿saben qué? No estamos exentos. Debemos guardarnos. No deben tener lugar en la vida de un cristiano esos pensamientos. Por eso dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre nosotros como conviene a los santos. Pero Pablo también va más allá, dice, ni siquiera debemos hacer bromas del sexo. Hermanos, un cristiano, en la boca de un cristiano no debe haber chistes de doble sentido en ese aspecto. Eso no significa que el tema del sexo pueda evitarse, no.
La Biblia habla con claridad de la sexualidad y también advierte sobre los peligros de la inmoralidad. De hecho, eso es exactamente lo que Pablo está haciendo en este pasaje. Nos llama a mantenernos lejos de todo tipo de pecado sexual, a alejarnos, a desechar estos pecados. ¿Y por qué? Porque nuestros corazones son vulnerables. El pecado comienza con lo interno y si nos acercamos a lo que sabemos que es peligroso, tarde o temprano nos quemaremos. No se puede jugar con el fuego y salir sin heridas. Por eso debemos tomar distancias y proteger nuestro corazón y vivir en santidad. No mires lo que no debes mirar. No escuches lo que no debes escuchar. Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada. Porque si permites en tu corazón que entre estas cosas, esas cosas harán nido hasta llevarte a cometerlas en el acto. Por eso dice Proverbios 6, 27, 28, un hombre, un padre sabio que habla con su hijo. Y le dicen, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Hermano, no podemos jugar con candela y salir ilesos. Y dice en el versículo 28, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies no se quemen? Hermanos, eso es imposible. Por supuesto que no, nadie tiene las fuerzas suficientes para jugar con el pecado y salir ileso. Tarde o temprano las consecuencias llegan. Por eso Pablo dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye de la fornicación también. No se trata de resistirla cerca, sino de alejarse por completo. El peligro no está solo en caer, sino en pensar que no se caerá. El problema es que tú crees que no vas a caer. Pero te pregunto, ¿tú eres más sabio que Dios? Dios dice que te quemarás si te acercas a ella. Que nos hace pensar que no nos quemaremos. El pecado nos engaña para después acusarnos. No debemos acercarnos a ella, no debemos exponernos a ella, dice Pablo, ni aún se nombre entre vosotros. Esa clase de conversaciones no la tengamos nosotros que somos hijos de luz y que debemos andar en amor, porque por esas conversaciones es que viene la tentación. Por eso dice en Proverbios, hablando de la mujer seductora, en Proverbios 5:8 dice, aleja de ella tu camino. Y noten esto, no dice que no entres a tu casa, no, ni siquiera te acerques a la puerta de tu casa. Ni siquiera te acerques a la puerta. No es que evites entrar, no, ni siquiera te acerques porque puedes ser tentado. Odia la tentación como odias el pecado. Si odias el pecado, vas a odiar la tentación. Son muchos los que han ignorado estas advertencias y han tenido que enfrentar las tristezas con tristeza las consecuencias de sus decisiones imprudentes. Amigo, no es tiempo de que tú arregles ese problema antes de que sea demasiado tarde y coseches con creces muchos daños, no solamente para tu vida, sino para la vida de las otras personas. Por eso dice Proverbios 7:24, vemos la misma advertencia. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atento a las razones de mi boca. No se aparten de tu corazón a sus caminos. ¿Y de quién está hablando? De los caminos de quién? De esta mujer. De esta perversión, de estas cosas que son pecaminosas. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Dice el versículo 27, camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de muerte. Mire para dónde conduce esta conducta y dejarnos llevar por estas conductas e inmoralidad a la destrucción. Tú pensarás que vas para el cielo de esta manera. No, vas hacia la destrucción. Estás por el camino hacia la destrucción. Sigue dilatando el tiempo. Que llegará un tiempo en que en tu corazón está tan endurecido que pensarás que esto no es ningún peligro. No representa ningún peligro para ti. Así que una vez y otra vez, hermanos, encontramos a lo largo de las Escrituras esta advertencia. Mantengámonos alejados de esta clase de pecados, porque esta clase de pecado es altamente peligrosa y destructiva. Y esta advertencia a su vez es un antídoto para guardarnos de caer en fornicación. Y yo te pregunto, amigo y hermano que estás aquí en esta mañana,
¿Estamos prestando atención a estas advertencias con la seriedad que merecen? ¿Estamos siendo cuidadosos con la influencia que los medios de comunicación ejercen sobre nosotros al presentar como normales cosas que ante los ojos de Dios son ofensivas y contrarias a su voluntad? Hermanos, nosotros nos exponemos a cosas que para Dios es aborrecible. ¿Estamos protegiendo realmente a nuestros hijos? Porque exponerlos al estilo de vida y a la forma de pensar del mundo tiene consecuencias profundas. Estamos permitiendo que eso entre en su mente. Poco a poco afecta nuestra manera de ver la vida, de entender el bien y el mal y de vivir la fe. Si somos intencionales en cuidar nuestros corazones y hogares, el mundo moldeará nuestra mente más de lo que nosotros imaginamos. Deje a sus hijos, hermanos, ver cosas sin restricción. Déjenlos largas horas para que vean cosas impuras, inmundas, aún chistes. No es solamente lo que entra por los ojos, sino lo que entra por los oídos. Ahí comienza la tentación. Poco a poco esas cosas van haciendo nido y van controlando la mente de nuestros hijos hasta que la pasión arde dentro de ellos. De poco sirve, hermanos, y esto lo digo de todo corazón, de poco sirve como familia reunirnos a un devocional con nuestros hijos. Si al mismo tiempo permitimos, hermanos, que nuestros hijos pasen horas y horas frente a un televisor o navegando por la internet sin restricción. ¿De qué sirve, hermanos, si tú estás haciendo una cosa pero estás dejando de hacer otra? No es una cosa sin la otra, es una cosa con la otra. Necesitamos que ellos se alejen y nosotros también alejarnos de ese pecado y a la vez buscar la santidad. Pero no hacemos nada, hermanos, cuando los padres no hacen lo que tienen que hacer con sus hijos. Si no cuidamos lo que alimenta su mente durante el resto del día, los momentos de enseñanza espiritual pierden fuerza frente a la influencia constante del mundo. Ellos están bombardeados con toda inmundicia, pero luego los ponemos por la palabra. Y dice muchas veces los padres, bueno, mis hijos, ¿por qué son tan renuentes o tan reacios a escuchar un devocional? Tú permites que eso mine la mente. Y cuando la mente se llena de basura, no hay lugar para las cosas santas. Ese es el problema. Hemos permitido que la basura del mundo entre al corazón de nuestros hijos. No estoy diciendo que ver televisión o usar la internet sea pecado en sí mismo. El problema está en el contenido que muchas veces se transmite en esos medios de información. Y como padres y creyentes debemos protegerlos y debemos proteger a nuestros hijos de la inmoralidad y de los valores que son contrarios a Dios, que Dios promueve. Y sin duda estos medios de comunicación son los más poderosos que el mundo usa para comunicar su basura. Hoy en día, la mayoría, lo que no permitimos que entre a la casa de nuestra casa, lo permitimos por vías de pantallas, por medios de comunicación. Estas situaciones representan un gran peligro espiritual. Y lo más preocupante, hermanos, es que muchos parecen no estar prestando atención a estas advertencias. Actúan como si no hubieran ningún riesgo y eso los expone aún más al daño que estas cosas pueden dañar. Ellos dirán, el pastor se ha pasado de la línea. No hay que ser legalistas. Pero hermanos, eso no es ser legalista, eso es ser sensato y sobrio en un mundo de pecado. No vivimos en un paraíso, como dije al principio. Vivimos en un mundo que a toda costa está impulsado, hermanos, por ir en contra de la voluntad de Dios y de lo que es bueno. Y nosotros debemos estar firmes como cristianos, evitando esas cosas, no solamente hablando la verdad, sino viviendo en la verdad y cuidándonos y alejándonos, de todo aquello que nos hace daño. Por eso Pablo enseña, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Conviene a los santos que no se expongan a estas cosas. Es provechoso que los cristianos no se pongan a estas cosas, ni nuestros hijos. Que entre los creyentes no debe haber ni siquiera mención de la inmoralidad sexual, de la impureza o la codicia, porque eso no corresponde a quienes han sido apartados para Dios. Somos propiedad de Dios y Dios nos guarda, pero nuestra responsabilidad es vivir a la luz de esa realidad de lo que somos ahora.
hijos de Dios y andar en amor. Nosotros hemos sido comprados a un precio muy alto. Hemos sido llamados para vivir para la gloria de Dios. Por eso no debemos guiarnos por las reglas humanas, sino por el llamado a imitar a Dios en todo lo que hacemos. Ni siquiera debemos seguir nuestro propio corazón. Como dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y recordemos que nuestro Dios es tan puro que no puede tolerar el mal. Hermanos, ¿qué espera de nosotros? Que hagamos lo mismo. Si Dios aborrece el pecado, nosotros deberíamos imitarlo aborreciéndolo también. Esa es la meta que debemos perseguir en nuestro corazón para vivir con discernimiento y sabiduría mientras caminamos por esta vida, ser santos como Él es santo. Pero si no vivimos así, no vamos a distinguir entre lo que es malo y lo que parece bueno. No vamos a distinguir eso. Simplemente nos acomodamos como el mundo va y nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo. Pero Pablo no solamente menciona estos pecados, este tipo de pecados que van en contra diametralmente del amor. Él no quiere pasar por alto algunos pecados que forman una tríada, como lo hizo anteriormente, y pasando de esta manera de la inmoralidad a la vulgaridad. Ahora pasa de la inmoralidad, de lo que es inmoral, a la vulgaridad, en segundo lugar. Pecados que ni siquiera, en segundo lugar, pecados que ni siquiera deberían mencionarse entre el pueblo de Dios. Por eso dice Pablo, ni palabras deshonestas, versículo 4, ni necedad, ni truhanerías, que no convienen, sino más bien antes acción de gracias. Y estas tres expresiones hacen referencia a una mente corrompida que se manifiesta en palabras impuras y conversaciones inapropiadas. Por algo decía el Señor, que la abundancia del corazón habla la boca. Si algo brota de la boca que es corrupto, es porque el corazón es corrupto, la fuente es corrupta. Dice Pablo en primer lugar, ni palabras deshonestas, ni palabras deshonestas. Pablo aquí se refiere a la obscenidad, al lenguaje vergonzoso, a lo indecente, algo que nosotros no diríamos así por así. Y abarca todo lo que debe avergonzar a un verdadero cristiano. Estas cosas nos deben ruborizar, poner colorados. Hermanos, no debemos pronunciar esas cosas. Que se rían los impíos de eso. Pero nosotros no vamos a prestarnos para festejar sus necedades. Y eso es lo segundo que habla Pablo, necedades. Pablo está señalando aquí un tipo de lenguaje que normalmente se escucharía de alguien sin entendimiento y bajo las sustancias que alteran el juicio, como el alcohol o las drogas, lo cual va en contra del carácter sobrio, digno, que debe reflejar la vida cristiana. Hermanos, hay personas que hablan como si estuvieran ebrias. No están bajo los efectos del alcohol, pero ¿sabe qué? Esas personas no hablan, son brutos para hablar, son necios. Dicen cualquier cosa que se les ocurre sin pensarlo. Y cosas que son realmente vulgares. Eso es hablar por hablar. Pero también Pablo habla de truhanerías. ¿Sabe qué es eso? Chistes groseros. Aquí es el ánimo de hacer reír, pero con cosas obscenas. Este término es de difícil traducción, pero considerado a la luz de la derivación resulta muy inocente, pues significa algo que cambia fácilmente. Y la palabra se relaciona en su origen con la idea de versatilidad, es decir, la capacidad de adaptarse y cambiar con facilidad. Ustedes, por ejemplo, han visto personas que esas personas inmediatamente escuchan algo, ya sacan el chiste grosero y son rápidos en hacer eso. Hay una conversación seria y ellos tornan esa conversación seria inmediatamente en un chiste de mal gusto. Es decir, ella se adopta, una persona versátil puede pasar de un tema a otro con naturalidad sin sentirse fuera de lugar. Y uno dice, ¿cómo esta persona puede imaginar tan rápido todo eso? Porque eso está en su corazón. De hecho, el término que usa el apóstol también se empleaba en un sentido positivo para describir a alguien con ingenio y habilidad mental, pero estas personas lo utilizan es para la maldad. Sin embargo, Pablo se refiere aquí a personas en sus conversaciones tienden con facilidad a desviar los temas hacia comentarios vulgares e inapropiados. Es como si su mente estuviera llena de pensamientos impuros
y cualquier asunto serio les da pie para contar chistes, subidos de tono o anécdotas fuera de lugar, cosas indecentes. Estas palabras truanería ha llegado a significar bromas vulgares, agudeza para contar chistes vulgares o groseros. Y yo sé, hermanos, no estamos diciendo que es malo contar chistes. Todo el mundo necesita un buen humor, ¿cierto? Nosotros como cristianos no somos amargados y contamos chistes, hermanos, pero nunca en el sentido de lo inmoral. No hay nada de malo en un chiste, todo el mundo necesita, pero el tipo de humor al que Pablo se refiere es el que es ofensivo, indecente o fuera de lugar, debe evitarse con todo cuidado. Así que el apóstol Pablo no nos pide que seamos personas amargadas o evitemos el buen humor. Reír con inocencia es parte de la vida. Dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces debemos vivir alegres. Podemos decir un chiste, pero siempre y cuando no vaya a traspasar la línea de lo inmoral, lo indecente y lo grosero. Sin embargo, hay temas que los cristianos no deben hacer bromas, algunos porque son sagrados y merecen, hermanos, respeto, y otros porque son impuros y no edifican. Nunca haga chiste de las cosas que son sagradas, de las cosas de Dios que son sagradas, como tampoco de las cosas impuras que no edifican. En esos casos el humor no tiene lugar para creyentes. Todos esos pecados, hermanos, mencionados por Pablo señalan que nuestras conversaciones, nuestro sentido del humor debe ser regido por la santidad y la pureza. Eso es lo que debemos evaluar nuestras conversaciones. Para reír o hacer reír a alguien no es necesario decir cosas indecentes o groseras. Esa manera de hablar no es cristiana, es mundana. Es mundana, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ellos expresan lo que sus deseos pecaminosos quieren. Por tal motivo dice Pablo que estas cosas, en cuarto lugar, no traen ningún provecho. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Hermanos, estas palabras son impropias porque no son dignas del llamado con los que los creyentes fuimos llamados. Al contrario, corrompen el corazón, dañan el alma, endurecen la conciencia, alejándonos del carácter de Dios que Dios espera de nosotros. Y yo sé, hermanos, que muchas veces nos exponemos a una pantalla y hay un chiste, pero el chiste está hablando de algo inmoral. Eso no edifica, hermano, no va a traer provecho, al contrario, va a traer mucho daño a tu corazón. Cuando nos acostumbramos a bromear sobre lo indecente y lo vulgar, corremos el riesgo de dejar de verlo como algo incorrecto. Nos acostumbramos al vicio. Y poco a poco perdemos la sensibilidad espiritual y dejamos de percibir estas cosas como Dios las ve, ofensivas y contrarias a la santidad. En lugar de estar involucrados, hermanos, en este tipo de cosas, dice Pablo, debemos dar acciones de gracias. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino bien acciones de gracias. Hermanos, cuando nuestra mente y corazón están enfocados en las cosas buenas y bellas y valiosas que Dios nos ha dado y en las que aún tiene preparado para nosotros, perdemos el interés por lo vulgar y lo ofensivo. Cuando estamos enfocados en las cosas celestiales. Eso no es fanatismo, hermanos. Es que nuestra mente debe pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable, en todo lo que es virtuoso. Por eso el apóstol Pablo presenta acciones de gracias como una respuesta opuesta al humor grosero. O sea, es decir, ¿cómo evitamos caer en ese humor grosero? No solamente exponiéndonos a esas cosas, sino dando gracias a Dios en todo. Mientras uno edifica, el otro corrompe. Tengamos cuidado a la hora de hablar. Vigilemos con mucho cuidado nuestras palabras. Recuerden que Pablo ya nos ha dicho en el capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, no es necesario, y aquí quiero señalar eso, no es necesario que nuestras conversaciones sean tristes o apagadas, pero sí deben reflejar la santidad. Además, deben aportar valor tanto espiritual como intelectual. Note esto lo que estoy diciendo. Nuestras conversaciones deben
aportar valor tanto intelectual como espiritual. No se puede vivir lo que no se entiende, por eso tienen un valor intelectual. No solo el lenguaje vulgar y grosero está fuera de lugar para un cristiano, también lo está el hablar cosas sin sentido o necedades. Ustedes notan que las personas que casi no tienen estudio son las más propensas a ser vulgares. Y es porque eso no edifica, o sea, no han sido edificados en el intelecto. Tenemos que edificarlos. Ahora yo sé que por el pecado hay una perversión, pero esto ayuda a refrenar un poco la vulgaridad. Yo sé que hoy no se enseña en los colegios lo que antes se enseñaba, ¿no? Al menos algo de moralidad se enseñaba, hoy no se enseña eso. Todo es académico, pero hermanos, debemos unir lo académico con lo moral, van de la mano. No solamente a ser capacitados para cumplir una vocación, sino que debemos ser éticos en cumplir esa vocación. Así que nuestro hablar debe mostrar madurez, debe mostrar respeto, debe mostrar edificación, debe buscar el provecho del otro. ¿Será que estoy edificando con mis palabras? Nuestro hablar debe mostrar eso. Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras no falta pecado. Hermano, que sean cortas sus palabras, por favor. Mas el que refrena sus labios es prudente. El corazón del creyente debe abundar en cosas edificantes, sobrias y santas. Si no, uno se pregunta, ¿de qué se alimenta ese cristiano? No dice el Señor que la abundancia del corazón habla la boca. Pero la pregunta es, ¿de qué se alimenta ese cristiano? Porque lo que yo veo que sale de sus labios es otra cosa muy distinta a lo que es santo y piadoso. Esta persona de verdad ama a Dios, porque el que ama a Dios está dispuesto a amar también su ley y a guardarla en su corazón. Porque dice Pablo en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y te pregunto, hermano, yo sé que uno como hermano puede tener amigos en la fe y debe tener amigos en la fe. Pero cuando te reúnes con amigos que comparten tu fe, ¿cómo son tus conversaciones? Y podríamos hablar no solamente de lo inmoral, ¿te quejas de los demás delante de ellos? ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Qué tipo de ambiente o en qué tipo de ambiente se crea en esos encuentros, en esas reuniones? ¿Son edificables? ¿Traen provecho esas conversaciones cuando te reúnes con un hermano? Cuando visitas a un hermano, ¿cuál es tu conversación? ¿Es edificante? ¿Es el bien para los demás? ¿O vienes a dañar la reputación del otro, a difamar de otra persona? Es totalmente válido que los creyentes se reúnan para disfrutar juntos y pasar un buen rato, sí. Pero también es saludable tener momentos de descanso y recreación. Hermanos, yo sé, hermanos, que todas las veces que nos reunimos no estamos hablando de Biblia. Podemos hablar de nuestras luchas, hay hermanos que son amigos y de pronto son colegas en su trabajo y pueden hablar del gremio del trabajo. Y no es pecado si están aprovechándose intelectualmente, intercambiando opiniones para realizar mejor su trabajo. Hermanos, no todo es Biblia, pero la Biblia regula todo el estilo de vida de nosotros. Porque eso sería fanatismo. También es saludable, como dice, tener tiempos de descanso, de recreación. No podemos vivir bajo tensión. Sin embargo, el espíritu de nuestras reuniones, ya sea para estudiar la Biblia o simplemente para compartir en amistad, debe reflejar la fe que profesamos. Los principios. Nuestro tiempo juntos debe estar marcado por el respeto. Ese es el punto. Por el respeto, edificación, coherencia con los valores del evangelio. Eso es lo que debe estar aquí. ¿Cree que, hermanos? No es hablando simplemente de doctrina, que es bueno hablar, que es bueno que lo hagan, pero no es solamente eso. Somos cristianos todo el tiempo. No hay vacaciones para el cristiano. ¿O acaso, hermanos, usted se quita un policía, se quita el uniforme de policía porque ya deja de cumplir su función? Pero nosotros no podemos quitarnos el traje de cristianos y dejar de ser cristianos por un momento. Para el cristiano no hay vacaciones. Nuestra identidad como cristianos no se apaga ni se toma descansos. Vivimos para Cristo en cada momento, sin pausas,
ni temporadas libres. La fe no es algo que se practica por ratos, sino de forma constante en nuestra vida. Para disfrutar la vida, hermanos, no hay que tomar vacaciones del cristianismo. Cristo ha venido para que tengamos vida y para que le tengamos en abundancia, hermanos. La vida eterna no se refiere a la prolongación de días, sino a la calidad de vida que vivimos y que empezamos a vivir desde ahora. Por eso, hermanos, nosotros no necesitamos de la basura que el mundo necesita para estar contentos. Ellos necesitan el alcohol. Ellos necesitan sus bailes sensuales, toda esta cosa de inmundicia. Nosotros no necesitamos de eso para ser felices, para estar contentos. Déjele eso a ellos. Nosotros nos disfrutamos en Cristo, en la presencia de Cristo hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Nosotros nos deleitamos en estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Esa es nuestra delicia. Así que debemos cuidar nuestras palabras, conversaciones, recordando que no deberíamos decir nada que Cristo no aprobaría si estuviera presente entre nosotros. Usted siempre cuando esté hablando con alguien, ¿Cristo aprobaría esto? ¿Cristo hablaría así? Entonces, hermanos, si Cristo no lo haría, no lo haga usted. Porque usted como cristiano es llamado a representar e imitar a Cristo. Como creyentes vivimos constantemente delante del Señor y Salvador Jesucristo en presencia continua, es lo que da gloria y sentido a nuestra vida cristiana, ser representantes de Él. El salmista lo expresa así: en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por eso, si alguien dice ser cristiano, pero busca en el mundo lo que no encuentra en el evangelio, está mostrando un corazón mundano, desconectado de la verdadera fuente de gozo y plenitud. ¿Por qué personas, hermanos, sabe por qué personas están buscando su gozo y su plenitud en otras cosas que no es Cristo? Porque Cristo para ellos no les satisface, no es su plenitud, no es su gozo, no es su deleite. Los mundanos no tienen lo que los cristianos poseen. Ellos no conocen a Cristo, ellos no tienen esperanza, la esperanza que nosotros tenemos, ni la paz que nos permite vivir en la seguridad presente. El problema de los mundanos es que no les gusta pensar, por eso hablan cosas absurdas. ¿Quién dice, hermanos, que un hombre que se sienta a caballo es caballo? O que un hombre diga que es mujer cuando realmente es un hombre. Y el que está más interesado en que una persona no piense es el diablo. ¿Sabe qué? Cuando a usted le impidan pensar, todo eso viene del mismo infierno. De hecho, nuestra fe es razonable. De hecho, la Biblia dice que nuestro culto de adoración es un culto racional. No podemos echar a un lado nuestra mente. Dios nos dio la mente, la inteligencia, para que con ella, con nuestra mente, también le amemos. Debemos adorar a Dios y amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Con nuestra mente también. Los creyentes no podemos vivir de la forma en que vive el mundo. Nuestras conversaciones deben ser edificantes en el sentido espiritual y en el sentido intelectual. No sientas, hermano, envidia por quienes viven alejados de Dios, porque no poseen nada verdaderamente valioso que debamos nosotros desear. Lo que ofrece es pasajero, pero lo que tenemos en Cristo, hermanos, es eterno. Pero Pablo no se limita, hermanos, a mencionar esos pecados de los que hemos alejarnos, tanto los pecados que él ha mencionado que van diametralmente opuestos al amor, sino de esos pecados que ni siquiera deben mencionarse entre nosotros. Y él nos da algunas razones, en tercer lugar, por las cuales debemos abstenernos de esta clase de pecados. Nos da razones, motivos para que nosotros nos apartemos o desechemos esos pecados. Y básicamente Pablo nos da dos razones que están interconectadas entre sí para desechar esos pecados de nuestra vida. La primera razón, dice: los que practican estas cosas no tienen lugar en el reino de Cristo y de Dios. Todo lo que hemos dicho, si su estilo de vida es tal como ese estilo de vida de los pecados que hemos nombrado, dice el Señor que los que practican estas cosas no tienen lugar en el reino de Cristo y de Dios. No creas que eres cristiano si vives de esta forma. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo desea enfatizar
este importantísimo punto, que la inmoralidad y la salvación son cosas opuestas. Y noten que aquí Pablo señala un pecado más de lo que él ya había mencionado, de los que ya había mencionado. ¿Y sabe cuál nombra? La idolatría. La idolatría. Porque de hecho lo que está hablando es, ¿cuál es la raíz de todos los pecados que hemos hablado? ¿Cuál es la causa, la fuente de todos esos pecados? La idolatría. Esta es la raíz de la fornicación, de la inmoralidad, de la avaricia, ya que las personas que practican tales pecados han puesto su confianza en otras cosas que no son Dios. Y podremos ir más lejos. Estas personas han puesto sus deseos, placeres, posesiones en el lugar que solo le corresponde a Dios. Ellos se dejan su Biblia en su corazón. Ellos hacen lo que quieren. Y ellos determinan lo que es correcto e incorrecto, no por lo que dice la palabra de Dios, sino por lo que en su corazón les dice. Y en cierta manera lo que dice es lo que los deseos de la carne le sugieren. En vez de rendirse en adoración a Él, se centran en sí mismas, viviendo según sus propios intereses y siguiendo los impulsos de su malvado corazón. Y sabe que al hacerlo, han convertido su vida en un acto de idolatría, porque han sustituido al Creador por lo creado. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 1:25. Cambiaron al Creador por las criaturas, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cuando tú dices, bueno, no te arrodillas, no te postras ante una imagen, una estatua, viene, no eres idólatra, pero no te fíes. Porque si tú te inclinas ante tu corazón y haces lo que tu corazón te diga, tú eres un idólatra. Porque prefieres confiar en tu propio criterio y opinión antes de lo que dice Dios. Eres un idólatra. Y de esa idolatría nacen y brotan todos esos pecados que Pablo ya ha mencionado. Hermanos, ¿por qué vivimos? ¿Por qué nos extrañamos de lo que esta generación está cosechando? Ideología de género, toda esta perversión moral, sexual. ¿Por qué nos asustamos? Porque nosotros nos hemos encargado de cosechar eso con nuestra idolatría. Porque hemos seguido, en lugar de la voz de Dios, hemos seguido nuestra propia voz. Por eso Pablo dice que los que practican estos pecados no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ellos no están bajo el gobierno de Cristo, ellos están rebeldes al gobierno de Cristo. No quiere que Él los guíe, no quiere que Él los gobierne. Ellos quieren gobernarse en sí mismos. Y ese reino representa el gobierno redentor de Dios sobre el pueblo. Cuando hablamos del reino de Cristo y de Dios, eso representa el gobierno redentor que Él tiene sobre su pueblo, Tú eres parte del pueblo de Dios, porque si eres parte te dejas gobernar por sus leyes. No eres reacio ni rebelde a ellos. Ahora, yo quiero, hermanos, señalar aquí que esto es como la parábola de la viña, ¿cierto? Cuando mandaron al hijo, cuando mandó el padre de familia al hijo a la viña, ¿qué dijeron estos hombres? Lo mataron y le dijeron, no queremos que este gobierne sobre nosotros. Ese es el corazón idólatra, perverso de estas personas. Puede ser que aquí hayan personas pensando así. Puede ser que aquí encontremos personas viviendo de esa manera, desechando la ley de Dios, los mandamientos de Dios y siguiendo sus propios mandatos, sus propios criterios. Mire, hermano y amigo, Él nos ha rescatado del poder del pecado para que vivamos como sus siervos, comprometidos en obedecer con fidelidad. Un reino caracterizado, ¿sabe por qué? Por justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Como dice Pablo en Romanos 14:17, que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Y todo verdadero cristiano pertenece a ese reino. Pero en ese reino no habrá lugar, hermanos, para los fornicarios, ni para los inmundos, ni para los ávaros, ni para los idólatras. Para ninguno de ellos hay lugar. Ellos están fuera. Y la segunda razón y última por la que debemos abstenernos de esa clase de pecados es porque por estos pecados viene la ira de Dios. Versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y hermanos, en tiempos de Pablo, al igual que hoy, había personas que no tomaban en serio ciertos pecados. Algunos formaban
o afirmaban que uno podía ser cristiano y seguir viviendo sin problema. Los falsos maestros, es lo que Pablo está señalando aquí. En ese tiempo también habían falsos maestros. ¿Y sabe qué? Le decían a estas personas que pensaban ser cristianas, le decían, usted puede vivir así y ir para el cielo. Falsos maestros que enseñaban que la gracia de Dios permitía vivir como uno quisiera, convirtiendo esa gracia en una excusa para el libertinaje. Y esta ha sido una lucha constante de la iglesia. Enfrentar enseñanzas que dicen que como la salvación es por gracia, no importa cómo vivas ni lo que hagas mientras hayas creído en Cristo. Lo importante es creer, dicen ellos. No, pero es que la fe viene con obras. Y buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, es andar en sus mandamientos. Si tú andas en desobediencia a esos mandamientos, tú has convertido la gracia de Dios en libertinaje, aunque digas que eres cristiano. Es cierto que somos salvos únicamente por la gracia, no negamos esto, mediante la fe, no por nuestras obras. Y gracias a Dios que esa salvación es segura en Cristo, en Jesucristo, no en nosotros. No depende de nosotros, pero esa misma gracia que nos salva también nos transforma. Nos lleva a vivir de distinta manera a la que vivíamos. Nos lleva a vivir de una manera que refleja esa salvación y no seguir practicando el pecado como si nada hubiera cambiado. Por eso es que hay muchas personas que cambiaron del ateísmo al teísmo y piensan que ya son cristianas. Simplemente cambiaron el pecado por otro. Una persona que sale de la homosexualidad, y de hecho, hermanos, decimos que sale de ese problema, no significa que sea creyente. Puede cambiar ese pecado por otro. Por eso Pablo dice, porque muchas personas, cuando ustedes salen de un lugar, de escuchar una predicación así firme, con la verdad, siempre los falsos maestros están dispuestos a decirle lo que usted quiere escuchar. Y a decirle, usted puede vivir como quiera y usted va a ir al cielo. No, ese es el camino ancho. Siempre los falsos maestros están en la puerta angosta, están allí en la entrada para no dejarlo entrar a usted. Y usted simplemente lo dirigen hacia una puerta espaciosa para llevarlo por un camino ancho que lleva a la perdición. Usted no quiere morir a su pecado. Ese es el problema. Usted ama su pecado. Usted quiere vivir su vida cristiana. Señor, sálvame de las consecuencias del pecado, pero déjame vivir en mis pecados. Eso es lo que usted quiere. No quiere un infierno, sí. No quiere las consecuencias del pecado, no lo quiere. Pero usted quiere todavía seguir viviendo de la forma que usted vive. Y eso es pecaminoso. Si usted cree eso, se está engañando. Por eso dice Pablo, nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas, vacías, sin sentido. Palabras que carecen de verdad. Lo cierto es que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y ya está, hermano. Lo que le dije ahora, lo que estamos cosechando con la homosexualidad, lo que estamos viendo, que en 100 años no se miraba esto, estamos cosechando, porque muchas personas hoy, todo el mundo profesa ser cristiano, pero lo son. No seáis, dice aquí, no seáis partícipes con ellos, dice Dios. No seáis partícipes con ellos. El reino de Dios es justo y la ira de Dios viene sobre lo que es injusto. Esa ira viene sobre ellos desde ahora, culminando en el día del juicio, pero ya está siendo derramada. Ya está siendo derramada. Vean a Sodoma y Gomorra, una ciudad en pequeña escala de lo que va a suceder en el mundo. La depravación sexual y moral va a ser tan perversa. Hermanos, no respetaban a nadie. Y como aún Lot, su mente fue, a pesar de que Dios lo guardó, su mente fue tan influenciada por esto que entregó a su esposa y a sus hijas para ser violadas por ese pueblo. Eso no lo permitiría uno en este tiempo, hermanos. Un creyente no permitiría esto. Pero a ese tiempo vamos a llegar, en la cual los padres entregarán a sus hijos a esas perversiones. Los padres mismos entregarán y están entregando a sus hijos a esas perversiones. Pero si somos hijos de luz, si andamos en amor, vamos a buscar el bien, no solamente de nosotros, de nuestros hijos, sino de todas las personas que nos rodean. Hermanos, para concluir, es importante notar que Pablo está escribiendo, hermanos, estas advertencias a personas que se consideraban cristianos. Pablo está dirigiendo a esas personas, a personas que profesaban ser cristianas.
No se dirige a incrédulos, sino a quienes profesan la fe en Cristo para que no se engañen pensando ser lo que no son. Por eso todos los que decimos ser cristianos debemos examinarnos con seriedad si en realidad somos. ¿Soy verdaderamente un hijo de Dios? ¿Se refleja en mí, en mi vida, el señorío de Cristo? ¿Hago lo que a Él le place, lo que Él quiere, lo que a Él le agrada hago, o me estoy complaciendo más a mí que a Él? ¿Lucho contra el pecado o lo acepto sin resistencia? Y usted dirá, ¿qué es pecado? No hacer lo que Dios manda. Sí, eso es pecado. Usted no está haciendo algo que Dios le mandó y usted sabe que eso es lo que tiene que hacer. Usted no lo hace, usted está pecando contra Dios. Dios no acepta una obediencia parcial. No, Él dice, tienen que obedecer en todo. Hermano y amigo, me duele y te avergüenza cuando has caído. Si usted vive practicando esos pecados sin arrepentimiento, entonces usted no es un verdadero cristiano. Usted no es un verdadero cristiano. Pero ¿sabe qué? Esto lo digo con ánimo de que vayas a arrepentimiento, para que te arrepientas antes de que sea demasiado tarde y tu necio corazón siga endureciéndose. Arregla ese problema, ese gran problema. El problema es que no te has arrepentido, ese es el problema. Pablo se refiere a estas personas como hijos de desobediencia. Es un hebraísmo que simplemente significa los que desobedecen, ese es el punto. Son personas que cuestionan todo. ¿Y por qué yo tengo que vivir de esa forma? ¿Y por qué tiene de malo que yo haga esto o deje de hacer? Ellos parece que vivieran por reglas. ¿Y cuál es el problema? Y su actitud constante revela la naturaleza inclinada con estas preguntas a desobedecer y a no someterse a Dios. Ese es el problema. Porque esas preguntas surgen en su mente porque hay un corazón desobediente. Un corazón que no está dispuesto a someterse al gobierno de Dios. Y el apóstol nos hace ver esta advertencia solemne y seremos sabios si la tomamos en cuenta. Dice Pablo, seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que si usted ve que usted no ha operado la gracia, ve a Cristo, amigo. Mire, si estamos hablando de su caso, amigo, es tiempo de que te arrepientas. El día es hoy. No dejes que estas cosas sigan haciendo nido en tu corazón y ya no haya nada que hacer. Mientras hay vida y esperanza. Estamos todavía, no hemos llegado a nuestro destino, pero que el destino tuyo no sea el infierno, no sea las llamas eternas del infierno, que sea el cielo, pero hay tiempo para arrepentirse y ir a Cristo en fe. No sigas así. Apártate de estas cosas. Porque los cristianos verdaderos viven y caminan en amor. Y se apartan de esos pecados que van en contra del amor y que aún no se deben nombrar entre el pueblo de Dios. Y hay razones, y di razones suficientes. Así que el apóstol nos hace ver las advertencias solemnes y seremos realmente sabios si tomamos esto en cuenta. Seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios nos conceda, hermanos, la gracia de poder vivir diariamente conforme a ese llamado que hemos recibido. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Padre, te agradecemos, oh Dios, por tu gran misericordia y tu gran amor, Padre Santo, Señor, porque el hecho de que hayamos tenido una exhortación y hayas apuntado a nuestro corazón y hurgado en nuestro más profundo de la oscuridad que hay en nosotros. Hemos sido expuestos quizá a maldades que estamos viviendo. Por favor, Señor, ten misericordia de muchos aquí. No deje que ellos sigan en esa vana manera de vivir, de pensar, de hablar, sino que se entreguen, Señor, y se rindan, que levanten esa bandera blanca de rendición y digan, Señor, ayúdame y sálvame y perdona mis pecados. No queremos que ninguno aquí perezca, Señor.
Por eso es necesario, Señor, advertirles del peligro en que se encuentran, si se encuentran en esa senda peligrosa y pecaminosa, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a salir de ese estado, igual que a nuestros hermanos en la fe. Quizás están luchando con algún pecado de eso que hemos nombrado y se sienten abrumados por esa lucha constante. Te ruego, Señor, que les ayude a seguir combatiendo con valor, a desear, Padre Santo, Señor, cada día, Señor, despojarse de eso y no, Señor, ser aplastados por esos pecados. Por favor, ayúdanos, sometiéndonos a ti, Señor, para poder resistir toda maldad y toda presión, y que seamos sabios en vivir, ya que estamos viviendo en un mundo que no es fácil vivir una vida cristiana. ¿Quién puede vivir, Señor, una vida cristiana aquí, como en un mundo tan podrido en el que vivimos? Ayúdanos a vivir a la altura de la vocación, como hijos amados que somos. Te lo pedimos, Padre, en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y hermanos, que es Dios obre en sus corazones poderosamente para vivir en